Bienvenidos. Este es el episodio 80. ¿Conoces al Espíritu Santo? Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Suriel, gracias a Dios, bendecido, una semana, algo de actividades, y entre esas actividades, pues, un conocimiento que, pues, hacen ver a uno que, pues, siempre en esta vida Dios nos pone metas, nos pone pruebas para desarrollar habilidades, desarrollar capacidades que ni siquiera nos habíamos imaginado tener y que las vamos desarrollando. Lo importante, pues, es como alguna vez lo hemos comentado, dejarnos influenciar, que Dios sea el que ponga las herramientas, los medios para nuestras actividades que hacemos en nuestro día a día. Y a ti, Suriel, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, bien, con trabajo, en mi familia, gracias a Dios nos encontramos bien. Y como dices, es cierto que nos dejemos influenciar por nuestro Dios porque a veces estamos tan enfocados en nuestro cuadrado de nuestras actividades que a veces cuando experimentamos o realizamos otra actividad, nunca imaginamos que puede ser benéfico para nosotros. Pero todo eso es por gracia a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos pone las herramientas, nos pone eh, personas, nos pone los objetivos, nos pone cada una de las actividades para poderlas realizar. Y quitarnos esos miedos, sobre todo, Exactamente, de quitar poder esos hacer más. miedos para poder realizar una actividad, algún proyecto, lo que sea, pero siempre está con nosotros nuestro Dios. Así es. Gracias a ustedes porque nuevamente están escuchando la palabra de nuestro Dios. Gracias porque están con nosotros nuevamente. Eh, Platicando. Recuerden que esto es una plática entre amigos, una plática que somos como Generación de Fe, para que podamos entender la palabra de nuestro Dios, para que podamos saber qué quiere nuestro Dios. Recuerden que este episodio va a estar disponible en Spotify o en Amazon Music. También en nuestra página de la Iglesia de Dios de Ciudad Cuauhtémoc en internet también va a estar disponible si no quieren estar en Spotify, no quieren estar en Amazon Music, directamente desde nuestra página de internet. Ahí pueden escucharlo también. Estamos en este episodio en el cual es un episodio, como ya lo vieron en el título, es un episodio que ha generado controversia, ha generado duda. Vamos a hablar o conocen ustedes al Espíritu Santo, pero antes me gustaría, si ustedes quisieran suscribirse, darle like, activar la campanita, darle me gusta. ¿Por qué? Porque este episodio, que también es importante como todos, puede llegar a más personas y pueden enterarse más personas de lo que quiere que sepamos, de nuestro Dios quiere que sepamos de su palabra y podernos enfocar de alguna u otra manera. Y en este episodio especial es importante. ¿Por qué? Porque a menudo, eh, al saber del Espíritu Santo, se ha malentendido diferentes, se ha malentendido diferentes textos, se ha malentendido diferentes situaciones. Hemos creído que el Espíritu Santo es una persona, que se vuelve una trinidad, que está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Pero en este episodio vamos a ver si realmente conocemos al Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo, qué hace con nosotros el Espíritu Santo y cómo puede transformar nuestras vidas el Espíritu Santo. Pero vamos a hablarlo de una perspectiva de la palabra de nuestro Dios, evitando malinterpretaciones, evitando que nuestros pensamientos se antepongan a lo que dice realmente la palabra de nuestro Dios. Y así, para que podamos entender, tanto Cristian como yo y también ustedes, quién es el Espíritu Santo. Y si realmente conocemos al Espíritu Santo y qué ha hecho el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué podemos hablar del tema, Cris? Sí, efectivamente, como comentas,
de muchos temas que ya están determinados, si lo quisiéramos manejar así en el mundo de la teología, pues hay ciertos personas estudiosas que se adentran en el mundo de la teología. ¿Que quiere decir teología? Pues es una área de estudio que habla sobre Dios, o que estudia los pensamientos de Dios, que estudia cómo la manera se debe de interpretar la Biblia, los estudios que hacen bíblicos, y de ahí inventan otros temas, y como bien comentas, distorsionan o acomodan ciertos textos bíblicos a conveniencia particular. Pero aquí, ya entrando en el tema, sobre cómo conoces el Espíritu Santo, primero sería saber qué es el Espíritu Santo para poder determinar, saber si lo conocemos, ¿verdad? Creemos que el Espíritu Santo, y es como lo comentas, ya de hace muchos años, eh, diferentes grupos religiosos, doctrinas religiosas, han tratado este tema, como bien lo comentabas, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que es lo que en conjunto forman la Trinidad, porque son tres aspectos que se toman, ¿verdad? Y que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la que precisamente da en este nombre, ¿verdad? A este de esas tres que se nutren de Trinidad, exactamente. Entonces, nosotros creemos que el Espíritu Santo, como tal, es una influencia de carácter divino que procede del Padre y del Hijo, y no es una persona. Eso, ¿qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo, pues es un consolador que fue prometido por Jesús en el momento de ascender a los cielos, que iba a dar a sus discípulos, los apóstoles, para que no quedaran ellos solos, porque ellos así se veían, se consideraban que iban a quedar solos ya después de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera a la diestra del Padre allá en los cielos, y que precisamente el Espíritu Santo es, el ser una influencia divina, es un poder. Siendo más específicos, es un poder que emana de Dios, es una fuerza que emana del Padre, y que esa misma fuerza también la tiene nuestro Señor Jesucristo, y que no es una persona como algunas doctrinas lo han venido manejando a lo largo de la historia que se ha querido estudiar este tema. Ahora bien, entrando ya más a detalle sobre este tema, amigos, la palabra de Dios describe al Espíritu Santo como un espíritu de verdad, y el consolador. Eso ya, consolador, ya lo habíamos escuchado hace unos momentos, pero ahí si nosotros leemos la cita de Evangelio de Juan en su capítulo 14 y versículos 16, 17 y 26, dicen de la siguiente manera: dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, esto lo está diciéndolo quién, amigos, el mismo Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no pudo recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está en vosotros, y dice, porque será en vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará, fíjense, en mi nombre, está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, aquí estamos dando a entender que el Señor Jesucristo y el Padre no son la misma persona. Aquí sí hay que aclarar y refutar o rechazar esta teoría de la Trinidad, porque entonces está dándole el mención a Jesucristo, a alguien más, a alguien superior a Él, que es nuestro Dios. Y sigue diciendo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces sabemos que el Espíritu Santo es quien nos abre el entendimiento de lo más profundo de Dios, es saber que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el quien sabe los pensamientos, lo más profundo de Dios,
lo sabe, lo conoce, y eso mismo es lo que a nosotros como hijos de Dios, cuando escuchamos su palabra, queremos recibir a Cristo Jesús en nuestra vida, vamos nosotros a ser revestidos de ese Espíritu Santo, que es el que nos va a decir qué tenemos que hacer, es el que nos va a recordar todo el tiempo la sabiduría de nuestro Dios. Es con lo que a mí me gustaría iniciar este tema. Fíjate, Cris, me quedo con una palabra que engloba quién es el Espíritu Santo y nos hace conocer al Espíritu Santo. Es el poder y la presencia de nuestro Dios. Es la manifestación pura del poder de nuestro Dios. Sí es. Es la manifestación pura de nuestro Dios, aunada con la de nuestro Señor Jesucristo, se hace esa fuerza, como dijiste tú, que conoce lo más profundo, lo más íntimo, lo más secreto que demuestra nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, como sabemos que el Espíritu Santo es el poder manifestado de nuestro Dios y su presencia, dice Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que se está moviendo el Espíritu de nuestro Dios sobre la faz de la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es un punto crucial y medular. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No estaba diciendo, o no dice en el versículo, el Espíritu Santo y Dios estaba moviéndose, sino dice el Espíritu de nuestro Dios. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo, a palabras cortas, es el poder que se manifiesta. Y no solamente en Génesis lo menciona, sino también Job lo hace y lo describe como el aliento de nuestro Dios. El aliento que da la vida. Y dice Job capítulo 33, versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo y él sopló del omnipotente que me dio vida. Ese mismo aliento de vida que dio nuestro Señor, nuestro Dios a Adán, es el mismo Espíritu Santo que ha existido desde la fundación, o más bien, nuestro Dios ha existido siempre. Entonces, tomemos en cuenta esa parte. No quiero entrar en esa situación de decir otras personas, sino simplemente a la luz de la palabra tenemos que entender que el Espíritu Santo es un consolador, es un poder, es un aliento de vida, Influencia. es una influencia y es el poder puro, y lo englobamos en el poder puro innato de lo que nuestro Señor es, y lo demuestra ahí. Y todos sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros cuando nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque simplemente lo dijo el Señor, les voy a mandar al Consolador. Y ese Consolador es cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos en angustias, cuando nos da la fuerza, cuando necesitamos aliento de vida, cuando necesitamos diferentes situaciones. Ahí está el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está el Espíritu Santo, que es el que tenemos que conocer, tenemos que intimar. ¿Y con quién estamos intimando? Con nuestro Dios. Eso también es parte también del preámbulo de este tema, Cris. Sí, y precisamente el Espíritu de Dios, pues es el que puede hacer muchas cosas con nosotros. Claro, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros. Eso es importante. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando ustedes se preguntarán
cómo el hombre sabe, cómo Moisés supo desde la creación de las cosas, que en tantos días hizo esto, en tantos días hizo aquello, terminó el séptimo día y ese día séptimo fue santificado y hasta el tiempo de él. Es fácil, amigos, porque Dios ha inspirado a todos estos hombres que han sido apartados para servir a nuestro Dios, porque ese es un requisito importante, que para poder ser revestidos o poder tener ese Espíritu Santo, el estar apartados de todo mal y el escudriñar la palabra de Dios siendo obedientes, es como nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Claro, también la parte del bautismo, pero también ese ya es otro tema que no me gustaría en estos momentos comentar, pero sí lo menciono como para que veamos que existe un requisito que se tiene que, un orden que se tiene que seguir para poder tener el Espíritu de Dios, pero al final de cuentas a lo que voy es que la Biblia, los personajes que han escrito capítulos de la Biblia, han sido inspirados por el Espíritu de Dios. Les ha dicho el Espíritu de Dios, el poder de Dios, qué es lo que tienen que escribir, qué es porque lo que tienen que redactar, porque el Espíritu de Dios es esa influencia que mueve nuestros pensamientos, nos dice cómo pensar, haciendo las cosas inteligentemente. Pero un aspecto también importante de plasmar, amigos, en este tema, precisamente es la declaración que el mismo Señor Jesucristo hace sobre el Espíritu de Dios. Ahí en Juan capítulo 14, verso 23, eh, dice la palabra de Dios: respondió Jesús y díjole, el que ama mi palabra, dice, dijo, el que ama mi palabra, guardará, y mi Padre le amará. Dice, y vendremos a él y haremos con él morada. O sea, está hablando no en singular, o sea, no está hablando, está hablando en plurales, y vendremos con él. O sea, habla de que va a venir nuestro Señor Jesucristo y el poder de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo. O sea, está hablando de no nada más de en singular, está hablando de plural. Exacto. Entonces, ahí es donde creemos, y está claro, es clara esta cita en que no que el Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno solo. No, está refiriendo por separado a cada uno de ellos, que tienen la misma esencia, tienen el mismo pensamiento. Cristo, nuestro Maestro y nuestro Dios Jehová, tienen ellos dos el mismo pensamiento porque tienen el mismo poder, la misma influencia, en ese caso el mismo Espíritu de Dios. Y por eso muchos malinterpretan esta parte de las escrituras, pero es importante aclararlo para que vayamos viendo que si nosotros leemos cuidadosamente los pasajes como el que les acabo de leer, ya nos da otro panorama real de lo que la palabra de Dios dice, que le sabemos que el Espíritu de Dios influye a cada uno de nosotros, dándonos ese poder para atestiguar a Cristo, que era lo que les comentaba, que en el libro de los profetas, mayores y menores, los apóstoles, todos ellos fueron inspirados por el poder de Dios para poder saber redactar puntualmente lo que nosotros podemos ver y entender de las escrituras, porque el poder de Dios está principalmente plasmado en esos 66 libros de la Biblia. El Espíritu Santo influye en cada uno de nosotros, dándonos ese poder, como lo dice Hechos capítulo 1, verso 8, dice la palabra de Dios: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí nos hace ver que, por ejemplo, los discípulos del Señor Jesucristo, ellos por sí mismos no podían hacer los milagros que la misma Escritura plasma si no fuera el Espíritu de Dios en ellos. Entonces, el Señor Jesucristo dio potestad en ellos, dándoles ese Espíritu para poder predicar la palabra de Dios a través de sus milagros, de sanar enfermos, de sacar endemoniados, de poder levantar muertos, de hacer muchos milagros.
que todo eso era la demostración de que el poder de Dios a través de su espíritu estaba en ellos. Fíjate, Cris, el poder de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo, la gran mayoría lo conocen o lo conocemos no porque nosotros lo veamos de esa manera, sino lo conocen porque no lo han mostrado a lo largo de nuestra vida de esa manera. Nos muestran al Espíritu Santo como una paloma. Mm. Nos muestran al Espíritu Santo como una paloma. ¿Por qué? Porque sacan de contexto un poquito más bien, solamente una palabra que se saca de contexto para saber o para pensar que el Espíritu Santo está eh, manifestado como una paloma. Porque en el libro de Juan se especifica que dice que en ese momento que estaba eh, Cuando el Señor Jesucristo había sido bautizado, exactamente, por el Juan Bautista dice, y yo me quedé pensando, sí, pero sí es cierto, cuando estaba bautizando, el Juan Bautista estaba bautizando al Señor Jesús, se escuchó una voz en el cielo que decía que era su hijo amado, el Señor, nuestro Dios era el que estaba hablando, y que en él tenía contentamiento. Y en ese momento Ujú. dice que descendió el Espíritu Santo. Pero todos en su momento tal vez hemos malentendido la palabra, y tal vez unos más, otros menos, pero dice ahí que descendió como paloma, no como una paloma. Que iba bajando ustedes han notado Poder de Dios. cuando baja eh, un águila, una paloma, un ave que viene volando y dice, pero en este caso lo quiso interpretar como una paloma y bajó de arriba hacia abajo en esa fuerza. Entonces ahí quería dar a entender nuestro Dios que estaba refiriéndose de que el poder de nuestro Dios estaba llegando a nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo que pasa cuando nosotros somos criaturas nuevas y descendemos a las aguas para aceptar a nuestro Señor Jesucristo y recibimos también el Espíritu de nuestro Dios. Pero quiero en esta parte hacer ver que no, que el Espíritu Santo no es esa persona que todos creemos. El Espíritu Santo, nuevamente, y quisiera como enfatizarlo, es el poder de nuestro Dios que actúa en el mundo completamente. Y como actúa en el mundo, hay evidencia de tales. ¿Cuál es una de ellas? Lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 35, cuando el ángel le explica a María lo que iba a pasar con la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá de ti, sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí vemos cómo el poder o el Espíritu Santo está identificado como el poder de quién más, sino del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Nuestro Dios. Entonces, ahí estamos viendo que podemos terminar o hacer de lado la creencia de que el Espíritu Santo es una persona más. Desafortunadamente, muchas personas le oran al Espíritu Santo. No está mal, pero está mal enfocada la oración, porque a quien le están orando es a nuestro Dios. Entonces, en vez de orarle como tercera persona al Espíritu Santo, lo más conveniente y no conveniente para nosotros, Cristian, y para mí, sino lo más pegado a las escrituras, es que lo haremos a nuestro Dios. Al Dios poseedor de ese espíritu, Exactamente. no al Espíritu Santo en sí, sino Como tal, como persona, sino como al poder divino de nuestro Dios. Eso es lo más importante. Y eso hace que veamos que no solamente el Espíritu Santo ha estado a partir de que nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra. El poder del Espíritu Santo, que es nuestro Dios, ha estado siempre, siempre. Y lo ha demostrado y lo vimos ahorita en lo que decía Génesis, pero también lo vemos en Ezequiel.
Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. eh, ahí Dios hace una promesa al pueblo y le dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos para que los pongan por obra. No solamente el espíritu de nuestro Dios transforma nuestra manera de vivir, sino también hace y nos da la capacidad de obedecer a nuestro Dios. El mismo Dios con su poder hace que lo sigamos, que nos enfoquemos a Él, que nos transformemos, que sea una guía para que nuestro camino como hijos de Dios tengamos esa fuerza y tengamos esa sabiduría para poder discernir diferentes situaciones. Sí, y sobre todo también ahorita que comentábamos esta parte del Espíritu de Dios, cuando decía Dios, este es mi Hijo amado, el cual tengo contentamiento, ahí está hablando nuestro Dios. Exacto. Y no el Espíritu Santo como tal, como se pudiera pensar, que era lo que también ya estabas comentando hace un momento. Y es importante, este versículo en particular en Juan es como que determinante para rechazar o refutar el equívoco pensamiento que otras doctrinas se han hecho por el paso de los años de la Trinidad y precisamente pues eso echa esta hipótesis por tierra de que la Trinidad sí existe, ese tema sí existe. Y no, amigos, no, ese mismo tema habla de que habla un ser diferente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí es como que para aclarar este punto. Y por otro lado, el Espíritu de Dios o de Jehová no es otra cosa, como lo hemos estado comentando, ese Espíritu del Creador, ese Espíritu que más tarde en el Nuevo Testamento se conoce como Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento no dice como tal Espíritu Santo, sino, o sea, Espíritu de Dios, Así es. lo dice así, tal cual Espíritu de Dios, y como tú lo comentabas en Génesis, lo dice el Espíritu de Dios sobre las aguas. Y en el Nuevo Testamento ya se le da el nombre y el apellido, el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo claro con Otoniel, que era uno de los primeros jueces que tuvo el pueblo de Israel, y recordando que ese tiempo de los jueces se dio porque el pueblo de Israel caía en constante idolatría, entonces tenía que haber hombres libertadores del pueblo de Israel para que enderezaran su situación a volverse a Dios y Dios los librara de todas las calamidades que estaban viviendo por la desobediencia a Dios. Y específicamente, cuando vemos aquí en este caso de que este juez Otoniel, pues iba a librar al pueblo de Israel de la victoria sobre los sirios. Nosotros leemos ahí en Jueces capítulo 3, verso de 9 al 11, la palabra de Dios dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová suscitó Salvador a los hijos de Israel y librólos, es a saber, Otoniel, hijo de Cenez, hermano menor de Caleb. Y todos conocemos, sabemos quién fue Caleb. Y dice, y el Espíritu de Jehová, fíjense, y el Espíritu de Jehová fue sobre él. Y juzgó Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Chusán, Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Chusán, Risataim. Entonces aquí vemos, y dice la palabra de Dios, y reposó en la tierra 40 años, y murió Toniel, hijo de Cenez. Entonces aquí vemos cómo el poder de Dios ayuda muchas veces para librar diferentes situaciones a las personas oprimidas, en este caso todo un pueblo, una nación que estaba siendo perturbada por los sirios, ¿verdad? Vemos que el poder de Dios no tiene fronteras, no tiene límites. Y entonces es esta parte que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que tener la confianza en Dios, que Dios es el que pues, nos libra de todas las diferentes situaciones. Y por mi parte, pues Dios, a través de su Espíritu Santo, pues nos da
que podamos guardar sus mandamientos, que es el principal de todos, que nos va a redarguir la conciencia de que, a ver, aquí estás haciendo esto porque el mandamiento de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. Y un ejemplo aquí lo tenemos nosotros en primera de Juan capítulo 3:24, que dice, y el que guarda sus mandamientos está en él, y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces tenemos que saber guardar aquellos mandamientos que Dios nos ha dado para que el Espíritu de Dios pueda estar con nosotros, guiándonos en el camino de la verdad. Porque si en caso contrario desobedecemos los mandamientos de Dios, el Espíritu de Dios se va de nosotros. Y ahí es donde viene esta preocupación de que tenemos que tener mucho cuidado de que si el Espíritu de Dios se va de nosotros, tenemos todo en nuestro contra. Fíjate, Cris, ahí con esto sabemos que el tema del Espíritu Santo, ahorita lo estamos hablando tal vez no superficialmente, una introducción para conocer realmente el Espíritu de nuestro Dios. Por eso la pregunta, ¿conocen al Espíritu Santo? ¿O conoces al Espíritu Santo? Este es un preámbulo para que podamos entender quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida y determinar que el Espíritu Santo no es una persona separada de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios, sino al contrario, es ese poder que está en acción constante y que transforma, que nos guía, que, que nos santifica en nuestra vida y nos aparta completamente del mal. Y que influye en cada aspecto de nuestra vida. Exactamente. Y es una manera de cómo nuestro Dios nos revela su voluntad y nos enseña a obedecerle, a vivir en obediencia, a vivir una vida apartada de este mundo, a una vida de santidad, una vida de santos. Y volvemos a insistir que santos es apartado completamente. Eso nos hace que busquemos con sinceridad. Él nos va a llamar, nos va a guiar, nos va a dar la capacidad para guiar nuestra vida y cumplir el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pues, Cris, podemos terminar este episodio como esta introducción. Ustedes pueden seguir investigando quién es el Espíritu Santo. Dimos este preámbulo, dimos esta guía, esta pequeña guía para que ustedes sigan conociendo y sigamos conociendo al Espíritu de nuestro Dios. Les agradecemos porque se quedaron hasta el final del episodio. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir y activar la campanita. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.